for me. Damn, I walk the line. Always in the north side, chillin' with my other guys. You know what it's like. Que lo creo o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre me lo ha referido a mí, y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más por pasar el rato. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada llegamos a Belver, término de nuestro viaje. Belver era una pequeña población situada a la falda iraconina, por detrás de la cual se ve elevarse, como las gradas de un colosal anfiteatro de granito, las empinadas y nebulosas crestas de los Pirineos. Los blancos caseríos de que la rodeaban, salpicados aquí y allá sobre una ondulante sábana de verdura, parecen a lo lejos un bando de palomas que han abatido su vuelo para apagar su sed en las aguas de la ribera. ¡Cocó! ¡Cocó! Una pelada roca, a cuyos pies tuercen su curso, y sobre cuya cima se notan aún remotos vestigios de su construcción, señala la antigua línea divisoria entre un condado de Urgel y la más imponente de sus feudos. A la derecha del tortuoso sendero que conduce a este punto, retomando la corriente del río y siguiendo sus hondosos márgenes, se encuentra una cruz. El asta y los brazos son de hierro, la redonda base en la que se apoya de mármol, y la escalinata que allá conduce de oscuros y mal hundidos fragmentos de sillería. La destructora acción de los años que ha cubierto de orina el metal ha roto y carcomido la piedra de este monumento, entre cuyas hendiduras crecen algunas plantas trepadoras que suben enredándose hasta coronarlo. Yo había adelantado algunos minutos a mis compañeros de viaje y deteniendo mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz, muda y sencilla expresión de las creencias, la piedad de otros siglos. Un mundo de ideas se agolpó en mi imaginación en aquel instante. ¡Eureka! Ideas ligerísimas, sin forma determinada, que se unían entre sí, como un invisible hilo de luz. La profunda soledad de aquellos lugares, el alto silencio de la naciente o noche y la vaga melancolía del espíritu. Impulsado de un pensamiento religioso, Amén, espontáneo e indefinible, eché maquinalmente pie a la tierra, me descubrí y comencé a buscar en el fondo de mi memoria una de aquellas oraciones que me enseñaban cuando niño. Una de aquellas oraciones que cuando más tarde se escapaban involuntarias de nuestros labios, parece que albergaban el pecho oprimido, y semejantes a las lágrimas, aliviaban el dolor, que también toma estas formas para evaporarse. Ya había comenzado a murmurarla, cuando de imprevisto sentí que me sacudían con violencia por los hombros. Volví la cara. Un hombre estaba a mi lado. ¡Y yo! Era uno de nuestros guías natural del país, el cual, con una indescriptible expresión de terror pintada en el rostro, pugnaba por arrastrarme consigo y cubrir mi cabeza con el fieltro que aún tenía en mis manos. Mi primera mirada, mitad de asombro, mitad de cólera, equivalía a una interrogación enérgica, aunque muda. El pobre hombre, sin cejar en su empeño en alejarme de aquel sitio, contestó a ella con estas palabras, que entonces no pude comprender, pero en ellas había un acento de verdad que me sobrecogió. por la memoria de su madre, por lo más sagrado que tiene en este mundo, señorito, cúbrase toda la cabeza y aléjase más que deprisa de esta cruz. Tan desesperado está usted que no, bastándole la ayuda de Dios, recurre al del demonio. Yo permanecí un rato mirándole en silencio. Francamente, creí que estaba loco, pero prosiguió con igual vehemencia. Usted busca la frontera, o bien, si delante de esa cruz le pide usted al cielo que le preste ayuda. Cumbres de los montes vecinos se levantarán en una sola noche hasta las estrellas invisibles, solo porque no encontremos la raíz en toda nuestra vida.
No puedo menos sonreírle. ¿Se burla usted? ¿Cree que acaso de esa es una cruz santa como la del porche en nuestra iglesia? ¿Quién lo duda? Pues se engaña usted de medio a medio. Oye, esa cruz, salvo lo que tiene de que Dios está maldita. Esa cruz pertenece a un espíritu maligno y por eso le llaman la cruz del diablo. ¿La cruz del diablo? Repetí cediéndole sus insistencias, sin darme cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu y que me rechazaba con una fuerza desconocida de aquel lugar. ¡La cruz del diablo! Nunca ha herido mi imaginación. Una amalgama más disparatada de dos ideas son absolutamente enemigas. Una cruz y el diablo. Vaya, vaya. Fuerza será que llegando a la población me explique este monstruoso absurdo. Durante este corto diálogo, nuestros camaradas que habían picado sus cabalgaduras se nos reunieron al pie de la cruz. Yo les expliqué en breves palabras lo que acababa de suceder. Monté nuevamente mi rocín y las campanas de la parroquia llamaban lentamente a la oración, cuando nos apeamos en el más escondido y lóbrego de los paradores de Belver. Las llamas rojas y azules se enroscaban chisporroteando a lo largo del grueso tronco de encima que ardía en el ancho hogar. Nuestras sombras, o tomaban formas gigantescas, según la hoguera, despedía resplandores más o menos brillantes. El vaso de saúco, ora vacío, ora lleno, y no de agua, como cangilón de noria, había dado 3 veces la vuelta alrededor del círculo que formábamos, junto al fuego, y todos esperaban con impaciencia la historia de la cruz del diablo. Cena que acabamos de consumir se nos había prometido. Cuando nuestro guía tosió por 2 veces, se echó al coleto un último trago de vino, limpióse con el revés de la mano la boca y comenzó de este modo. Hace mucho, mucho tiempo, yo no sé cuánto, pero los moros ocupaban la mayor parte de España. Se llamaban condes de nuestros reyes, y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores, que a su vez prestaban homenaje a otros más poderosos, cuando acaeció lo que voy a referir a ustedes. Concluida esta breve introducción histórica, el héroe de la fiesta guardó silencio durante algunos segundos como para coordinar sus recuerdos y prosiguió así. Pues el caso que, en aquel tiempo remoto, esta villa y algunas otras formaban parte del patrimonio de un noble varón, cuyo castillo señorial se levantó por muchos siglos sobre la cresta de un peñasco que llaman el Segre, el cual toma su nombre. Aún testificaba la verdad de mi relación a algunos informes, ruinas que, cubiertas de jaramago y musgo, se alcanzan a ver sobre su cumbre del camino que conduce a este pueblo. No sé si por ventura o desgracia quiso la suerte que este señor, a quien por su crueldad desataban sus vasallos, y por sus malas cualidades ni el rey admitido en su corte, ni sus vecinos en el hogar, se aborrece de vivir solo con su mal humor, y sus ballesteros en lo alto de la roca en que tus antepasados curvaron su nido de piedra. Devánase noche y día a los sesos en busca de alguna distracción propia de su carácter, lo cual era bastante difícil después de haberse cansado. Como ya gustaba de mover guerra a sus vecinos, pelear a sus servidores y ahorcar a sus súbditos. En esta ocasión cuenta las crónicas que se le ocurrió, aunque sin ejemplar, una vida feliz. Sabiendo que los cristianos de otras poderosas naciones se aprestaban a partir juntos una formidable armada a un país maravilloso, para conquistar el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, que los moros tenían su poder, se determinó a marchar en su seguimiento. Se realizó esta idea con objeto de purgar su culpa, que no eran pocas, derramando su sangre en tan justa empresa, a un punto donde sus malas mañas no se conociesen, se ignoran, pero la verdad del caso es que, con gran contentamiento de grandes chicos y de vasallos y de iguales, allegó cuando dinero pudo, remitió sus pueblos del señorío mediante una gruesa cantidad, y no conservando de propiedad suya más que el peñón del Segre, y las 4 torres del castillo, herencia de sus padres, desapareció de la noche a la mañana. La comarca entera respiró en libertad durante algún tiempo, como si despertara de una pesadilla. Ya no colgaban de sus sotos, en vez de frutas, racimos de hombres. Las muchachas del pueblo no temían a salir con su cántaro en la cabeza, tomar agua de la fuente del camino.
y los pastores llevaban sus rebaños al Segre por senda impracticable y oculta, templando encontrar cada revuelta de la tocha de los ballesteros de su muy amado señor. Así transcurrió despacio de 3 años, la historia de mal caballero, que solo por este hombre se le conocía, comenzaba a pertenecer al exclusivo dominio de la vieja, que la eterna velada del invierno la retaban con voz hueca y temerosa a los asombrados chicos, las más asustaban a los pequeñuelos irrecogibles, los llorones diciéndoles: ¡Que viene el señor Segre! Cuando hay aquí que no sea ni un día o una noche. Si caído del cielo, aborotado a los profundos, el temido señor apareció efectivamente, como suele decirse, en carne y hueso, en mitad de su antiguo vasallo. Renuncié a describir el efecto de esta agradable sorpresa. Ustedes se lo podrán figurar mejor que yo pintarlo. Solo con decirle que tornaba reclamando sus vendidos derechos, que si malo se fue, peor volvió. Y si pobre y sin crédito se encontraba antes de partir a la guerra. Ya no podía contar con más recursos que su despreocupación, su lanza y una media docena de aventureros tan desarmados y perdidos como su jefe. Como era natural, los pueblos se resistieron a pagar tributos que a tanta costa habían redimido, pero el Señor puso fuego a sus heredades, a sus alquerías y a sus mieses. Entonces apelaron a la justicia del rey, pero el Señor se burló de las cartas leyes de los condes soberanos, las clavó en el postigo de su torre y colgó a los fraudes en una encina. Exasperados y no encontrando otra vía de salvación, por último se pusieron de acuerdo entre sí, se encomendaron a la divina providencia y tomaron las armas, pero el Señor llamó a sus secuaces, llamó en su ayuda al diablo, se encaramó a sus rocas y se preparó para la lucha. Como dejó dicho, así en Plaza Mayor, como en las calles de por donde el prisionero debía atravesar para dirigirse al punto en el que sus sujetos se encontraban, la impaciente multitud hervía como un apiñado enjambre de abejas, especialmente en la puerta de la cárcel. La conmoción popular tomaba cada vez mayores proporciones, ya los animados diálogos, los sordos murmullos y los amenazadores gritos comenzaban a poner en cuidado sus guardas, cuando afortunadamente llegó la orden de sacar al reo. Al aparecer bajo el macizo arco de la portada de su prisión, completamente vestido de todas armas, y cubierto el rostro por la visera, un sordo y prolongado murmullo de admiración y de sorpresa se elevó de entre las compactas masas del pueblo, que se abrían con dificultad para dejarle paso. Todos habían reconocido en aquella armadura del señor Segre, aquella armadura, objeto de las más sombrías tradiciones, mientras se la vio suspendida en los arruinados muros de la fortaleza maldita. Las armas eran aquellas, no cabía duda alguna. Todos habían visto flotar el negro penacho de su cimera en los combates que un tiempo trababan contra su señor. Todos le habían visto agitarse al soplo de la brisa del crepúsculo. Aparte la hiedra del calcinado pilar en el que quedaron colgadas a la muerte de su dueño. Mas, ¿quién podría ser el desconocido personaje que entonces las llevaba? Pronto iba a saberse, al menos así se creía. Los sucesos dirán cómo esta esperanza quedó frustrada, a la manera de otras muchas. ¿Y por qué de este solemne acto de justicia, del que debía guardarse el completo esclarecimiento de la verdad, resultaron nuevas e inexplicables confusiones? El misterioso bandido penetró al fin en la sala del concejo, y un silencio profundo sucedió a los rumores que se elevaran de entre los circunstantes, al oír resonar bajo las altas bóvedas de aquel recinto el metálico son de sus acicates de oro. Uno de los que componían el tribunal, con voz lenta e insegura, le preguntó su nombre, y todos prestaron el oído con ansiedad para no perder una sola palabra de su respuesta. Pero el guerrero se limitó a encoger sus hombros ligeramente, con un aire de desprecio e insulto que no pudo menos de irritar a sus jueces, a los que se miraron entre sí sorprendidos. 3 veces volvió a repetir la pregunta, y otras tantas obtuvo semejante o parecida contestación. ¡Que se levante la visera! ¡Que se descubra! ¡Que se descubra! Veremos si se atreve entonces a insultarnos con su desdén, como ahora lo hace protegido por el incógnito. ¡Descubríos! Repitió el mismo que anteriormente le dirigiera la palabra. El guerrero permaneció impasible. Os lo mando en el nombre de nuestra autoridad. La misma contestación. En el de los condes soberanos. Ni por esas. La indignación llegó a su colmo.
hasta el punto que uno de sus guardas, lanzándose sobre el reo, cuya pertinacia incallar bastaría para apurar la paciencia a un santo, le abrió violentamente la visera. Un grito general de sorpresa se escapó del auditorio. ¿Qué? Que permaneció por un instante herido de un inconcebible estupor. La cosa no era para menos. El casco, cuya férrea visera se veía en la parte levantada hasta la frente, la parte caída sobre la brillante gola de acero, estaba vacío, completamente vacío. ¡Lol! Cuando pasaba ya el primer momento de terror, quisieron tocarle. La armadura se estremeció ligeramente y descomponiéndose en piezas. Cayó al suelo con un ruido sordo y extraño. La mayor parte de los espectadores, a la vista del nuevo prodigio, abandonaron tumultuosamente la habitación y salieron despavoridos a la plaza. La nueva se divulgó con la rapidez de pensamiento entre la multitud, que aguardaba impacientemente el resultado del juicio. Y fue tal la alarma, la revuelta y la vocería, que ya nadie cupo dudas sobre lo que de pública voz se aseguraba. Esto es, que fue el diablo, o la muerte del señor del Segre, había heredado los feudos de Belver. Al fin, y decidióse volver a un calabozo la maravillosa armadura. Ya en él despacháronse 4 emisarios que en representación de la tribulada villa hiciesen presente el caso al conde de Urgel y al arzobispo, los que no tardaron muchos días en tornar con la resolución de estos personajes, resolución que, como suele decirse, era breve y compidillosa. ¡Cuélguese! Les dijeron. La armadura en la plaza mayor de la villa, que si el diablo la ocupa, fuera será el abandonarlo o ahorcarse en ella. Encantados con los habitantes de Belver, con tan ingeniosa solución, volvieron a reunirse en consejo, mandaron levantar una altísima horca en la plaza, y cuando ya la multitud ocupaba sus avenidas, se dirigieron a la cárcel por la armadura, en corporación y con toda solemnidad que la importancia del caso requería. Cuando la respetable comitiva llegó al macizo arco que daba entrada al edificio, un hombre pálido y descompuesto se arrojó al suelo en presencia de los aturdidos circunstantes, exclamando con lágrimas en los ojos: Perdón, señores, perdón. ¿Perdón? ¿Para quién?, dijeron algunos. ¿Para aquel diablo que habita dentro de la armadura del señor Segre? Para mí. Prosiguió con voz trémula el infeliz, en quien todos reconocieron el alcaide de las prisiones. Para mí, porque las armas han desaparecido. Al oír estas palabras, el asombro se pintó en el rostro de cuantos se encontraban en el pórtico, que, mudos e inmóviles, hubieran permanecido en la posición en que se encontraban. Dios sabe hasta cuándo. Si la siguiente relación del aterrado guardián no les hubiese hecho agruparse en su alrededor para escuchar su obedez. Perdonadme, señores. Decía el pobre alcaide. Yo no os ocultaré nada, siquiera sea en contra mía. Todos guardaron silencio y él prosiguió así. Yo no aceptaré nunca dar la razón, pero es el caso de la historia de las armas vacías. Me pareció siempre la fábula tejida en favor de algún noble personaje, a quien tal vez altas razones de convergencia pública no permitían descubrir ni castigar. En esta creencia estuve siempre, creencia que no podíamos menos de conformarme a la inmovilidad en que se encontraban desde que por segunda vez tornaron a la cárcel traídos del consejo. En vano una noche y otra, deseando sorprender su misterio, si misterio en ellas había, y aplicando el oído a los intersticios de la cerrada puerta de su calabozo, ni un rumor se percibía. En vano procuré observarlas a través de un pequeño agujero producido en el muro, arrojadas sobre un poco de paja. En uno de los más oscuros rincones permanecían un día y otro descompuestas e inmóviles. Una noche, por último, aguijoneado por la curiosidad y deseando convencerme a mí mismo por lo que el objeto de terror nada tenía de misterioso, encendí una linterna, bajé a las prisiones, levanté sus dobles albadas y, no cuidando siquiera, tanta era mi fe en que todo pasaba de un cuerpo, de cerrar las puertas tras mí. Penetré en el calabozo. Nunca lo hubiera hecho. Apenas anduve algunos pasos. La luz de mi linterna se apagó por sí sola y mis dientes comenzaron a chocar y mis cabellos a enrizarse. Turbando el profundo silencio que me rodeaba, había oído como un ruido de hierros que se removían y chocaban a unirse entre las sombras.
water. Tell me what the mission is. Icy lit showers, cold word, Flint, Michigan. Tire match my melanin. Black on black is militant. Represents my diligence. I see through that privilege. Something's in the water. I think there's something in the water. And I still the worst in news. Barely trust the facts.